Buenas tardes, en el presente video vamos a continuar con lo que es el diseño de cuestionarios. En la anterior clase habíamos visto lo que es la matriz de prevariables, donde a través de una lluvia de ideas se generaban variables potenciales que se podrían incluir en la boleta de encuesta. Una boleta de encuesta, siguiendo esta metodología que estamos desarrollando, va a constar de 5 partes. Entonces, esto lo vamos a hacer en papel. En una próxima clase vamos a hacer esta encuesta mediante formularios de Google. Entonces, es necesario que esto lo hagan en papel o de preferencia en un archivo de Word. Entonces, nos vamos a ir a un Word y lo vamos a configurar. La idea es que ustedes le den todo el margen, lo ocupemos acá, no que esto ustedes lo configuren como para que nos entre la encuesta. Recuerden que una encuesta tiene generalmente por lo menos unas 15, 20, 30 preguntas. En lo posible hay que evitar hacer encuestas que sean demasiado largas, porque esto va a cansar al encuestado. Entonces se sugiere que el número de preguntas no sea muy cansador para el encuestado. Lo que vamos a hacer es, en nuestro Word, vamos a insertar cuadros para que podamos dividir nuestra encuesta por capítulos. Vamos a colocar este primero que va a ser para la introducción. Ya uno le da los colores corporativos de la empresa, ¿no? Entonces, si la empresa, los colores corporativos son verdes, pues usamos verde. Esto lo adecuamos a los colores que tenga la empresa. Lo que vamos a hacer acá es configurar el espacio. El interlineado se sugiere que sea mínimo. Aquí le vamos a colocar 0. Aquí en el posterior también 0. Y vamos a tiquear no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Esto es con el objetivo de que ahorremos hojas. Recuerden que cuando uno hace encuestas generalmente son de 300, 200 para arriba. Y para que no se nos haga tan caro el estudio es sugerible reducir espacio en hoja. Ya, lo que vamos a hacer aquí es anotar el título boleta de encuesta. Vamos a suponer que esto es encuesta de galletas. Ya ustedes le colocan el título ahí. Damos enter y a partir de acá voy a trabajar con una letra más pequeña, con letra de tamaño 9. Veamos. En la primera parte de la encuesta, que es la introducción, ahí vamos a mencionar el propósito del estudio, el agradecimiento e importancia que va a tener el encuestado para la investigación de mercado. Se les puede explicar la confidencialidad de los datos y algunas instrucciones breves con respecto a cómo se debe llenar la encuesta. Entonces, eso que está acá, estos puntos, no es necesario que todos los anotemos, pero es una guía de orientación para hacer una encuesta de forma formal, como se dice, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que la presente encuesta está realizada con el objetivo de medir la aceptación de la introducción de galletas en el mercado cruceño. Dependiendo del objetivo que siga su investigación, ustedes lo anotarán de forma muy resumida ahí, ¿no? También podría ser: la presente encuesta está enfocada en medir la imagen de marca del producto X. La siguiente encuesta está diseñada para medir el posicionamiento de las marcas de galleta en el mercado cruceño. Algo cortito para que no ocupe mucho espacio. Se le agradece de antemano por su información brindada. Antes de eso podríamos colocarle aquí su información
es muy importante para nosotros. Vamos a ir por el lado blando al encuestado. Él, al ver esto o al escuchar esto, se va a sentir importante, entonces como que va a conducir a que nos dé información. Vamos a hacer la cortesía entonces en esta parte, ¿no? Hay que ser cortés para ganar al encuestado. Se habla mucho hay muchas críticas cuando uno aplica encuestas, ¿no? Entonces con esto ya como que se entra en confianza con el encuestado. Sería bueno explicar que sus datos son confidenciales. Podríamos aclararle esto. Con absoluta confidencialidad. Algunas veces también se puede colocar el tiempo. La encuesta tiene una duración de 5 minutos, 8 minutos, para que él ya sepa cuánto va a durar. Se sugiere que no mientan en esta parte, que no mintamos. Hay muchas veces que uno coloca, la encuesta dura 5 minutos y cuando se la aplican le pegan media hora. Entonces ahí es mucha sinceridad en esta parte, hay que saberle llegar al encuestado. Cuando decimos instrucciones puede ser, ¿no? En otro párrafo viene la encuesta con letra imprenta mayúscula. Y utilice el siguiente formato de números. Esto es para uniformizar la encuesta. Si alguien quiere escribir un 4, entonces lo tendrá que hacer en este formato. El 7 se va a respetar bajo ese formato. Podríamos decirle también y marque con una X o un círculo si fuera lo correcto sus respuestas sería acá, ¿no? Como ustedes ven acá, igual sería bueno que le coloquemos el nombre y el logo de la institución o empresa que está realizando. Ustedes aquí ya le colocan una imagencita y ya estaría cubierta lo que es la primera parte de la encuesta. Esto lo voy a copiar, voy a colocar abajo, que va a servirnos para la segunda parte de la encuesta. Bien, como segunda parte, cuando estemos diseñando encuestas, vamos a considerar lo que son las variables geográficas. Recuerden ustedes de la teoría de marketing, hay un tema que es la segmentación de mercados. Las variables tradicionales para hacer segmentación de mercados se clasifican en 4: variables geográficas, variables demográficas, variables psicográficas y variables conductuales. En esta parte de la encuesta habría que hacer alusión a las variables geográficas enfocadas en la segmentación de mercados. ¿Qué es lo que entra acá principalmente? Podríamos considerar departamentos. A ver, vamos a irnos a nuestro Word. Aquí podríamos colocar como un título variables geográficas. Bien, si el estudio fuese a escala nacional, o por lo menos se realizara en 2 departamentos, por ejemplo en La Paz y en Santa Cruz, entonces en su encuesta ya se tendría que incluir la opción departamentos y ahí ya anotar las opciones de respuesta. Vamos a suponer que esta encuesta está diseñada para el eje troncal. Si la encuesta fuera solo en Santa Cruz, no es necesario colocar departamento. Lo mismo con el tema del municipio. Si es que el estudio es intermunicipal, por ejemplo Santa Cruz, Guarnes, Montero, La Guardia, entonces
sería bueno que anotemos ahí el espacio para municipio. Si es que la encuesta se realizase solo en un municipio, no es necesario anotarlo. Lo mismo para el tema de la ciudad, haciendo de encuesta de que la cobertura de la encuesta es en distintas ciudades intermedias o en ciudades capitales, habría que colocar esto. Si no es necesario, no se coloca. Distrito, barrio, unidad vecinal, lo mismo. Entonces, eso iría en esta parte de acá. Ahora vamos a ver, ya para estudios con una cobertura más grande. Aquí anotaríamos el tema de la comunidad. Vamos a suponer que este estudio va a comprender lo que son las áreas rurales. Me estoy entrando aquí a la página del INE, Instituto Nacional de Estadística. Entonces, un estudio a nivel comunidades, por ejemplo, aquí ustedes aprecian algunas comunidades que hay aquí en el departamento de Santa Cruz. Entonces, si mi estudio, si mi investigación de mercados cubre este nivel de recolección de datos, entonces sería bueno que anotemos en nuestra encuesta. Si no es así, pues no lo vamos a considerar. Ahora, ¿qué es un centro poblado? Un centro poblado se dice que es una, como decimos acá, una mini ciudad. Es decir, es aquella localidad que no ha alcanzado el rango de ciudad todavía. A ver aquí, por ejemplo. Un centro poblado, para los que conocen, los que han tenido la oportunidad de ir, es Puerto Pailas. Eso sería un ejemplo de centro poblado, ¿no? No es una ciudad. Otros ejemplos podrían ser San Javier, San Matías, Buenavista. Entonces no alcanzan el rango de ciudad. Entonces ustedes lo colocarían acá si es que la recolección de datos considera centros poblados. De no serlo, no lo vamos a considerar. Un área conurbada. Cuando hablamos de áreas conurbadas, estamos hablando de aquellas áreas que no son ni ciudad ni área dispersa o área rural. Entonces no es ni campo ni ciudad. Aquí tenemos un caso muy particular. Por ejemplo, todo lo que es la zona del Urubó está clasificado como un área conurbada. Otro ejemplo que podríamos dar de área conurbada que tenemos cerca de nosotros es toda la parte de satélite. Esto no es una ciudad, tampoco es campo, entonces es un área conurbada. Lo mismo podría hacerse aquí al sur de la ciudad, llegando casi donde los menonitas, que hay un área conurbada. Al final de la avenida de los lotes, todo esto son áreas conurbadas. Entonces no son ni dispersas y tampoco son dentro de la categoría ciudad. Y área dispersa, que ya sería específicamente lo que son las estancias, las quintas, las fincas, las parcelas, ¿no? Entonces todo lo que no está dentro de una comunidad, ciudad o centro poblado es área dispersa, que también iría en la boleta de encuesta si es que así el estudio lo amerita. Bien, sería bueno colocar dirección y zona, esto con fines de supervisión de la encuesta. Entonces, se supone que el encuestador va y hace la encuesta y detrás de eso hay un proceso de supervisión. Entonces aquí el encuestador llena la dirección y en una etapa posterior ya se hace un seguimiento para verificar que la encuesta no sea inventada. Entonces aquí también podríamos aumentarle lo que es la variable zona, que también es válido para hacer segmentación de mercados. Estas variables geográficas nos sirven para segmentar mercados, también nos sirven para control, supervisión de los datos, y un tercer uso que se le puede dar es
hacer cruces de variables. Cuando ya tengamos las preguntas de la encuesta, las podríamos cruzar con las zonas y así generar estadísticas cruzadas en función de las variables geográficas. Y ahí ya se podrían seguir considerando otros elementos como código de manzana o número de viviendas si es que fuera el caso, si es que contamos con croquis, con planos, ¿no? Entonces esto ya se anotaría también. Bien, entonces ya de a poquito estamos dándole cuerpo a nuestra encuesta. Vamos a habilitar este tercer espacio para la tercera parte de la encuesta, que van a ser las variables demográficas básicas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando mencionamos las variables demográficas básicas y una pregunta de filtro? Aquí vamos a anotar aquellas variables que nos van a servir para tomar decisiones desde un enfoque de marketing. Entonces, aquí va el tema de sexo, la edad, ocupación, profesión, nivel de estudios, el estado civil, la religión. Entonces, ese espacio va a ser habilitado para esto. Entonces, aquí podríamos comenzar, digamos, con la pregunta sexo. Opción 1 va a ser femenino. Opción 2, la categoría masculino, es una variable nominal. Fíjense que todavía no estoy enumerando las preguntas. Estado civil, 1 va a ser soltero, 2 casado, 3 divorciado, viudo, y los que viven en situación de concubinato, los que no se han casado todavía. Aquí va a ir la edad, que puede plantearse como una pregunta cuantitativa abierta, o pueden crear categorías y volverlas ordinales. Y así pueden ir aumentando variables dependiendo de los objetivos que persiga la investigación o los objetivos estratégicos que se están buscando. Aquí ya es el espacio para que ustedes llenen todas estas variables de tipo demográfico. Bien, vamos a copiar esto para un próximo capítulo. Aquí me estaba olvidando de algo, perdón. Aquí puede ser que se considere una pregunta de filtro, la gran pregunta, como se llama, ¿no? La pregunta que permite la posibilidad de que el encuestado nos dé datos. Con esta pregunta se inicia todo. Entonces, vamos a suponer que es una encuesta de galletas esto, ¿no? La pregunta número 1 lo voy a anotar con P1. Esto para que me facilite cuando yo introduzca los datos en el SPSS. P1 va a ser, ¿usted consume galletas o consumiría galletas? Si es que la persona no ha consumido aún. Vamos a mover esto y vamos a colocar las opciones de respuesta siempre y cuando respetando los criterios que habíamos visto en la clase anterior. Exclusividad, exhaustividad y precisión. ¿Usted consume galletas? Sí. No. Aquí le voy a colocar el tal vez. Y 3, el no. ¿Qué pasa si alguien dice que no? Podemos colocar un filtro acá. Fin de la encuesta. Puede ser que ahí acabe la encuesta. Si esta encuesta es específicamente para personas que comen galletas. Si responde no, ahí acaba la encuesta, ya no planteamos las siguientes preguntas. O también podría ser el caso aquí, pase a la pregunta, lo voy a colocar con una barra, pase a la pregunta X, porque más abajo va a haber una pregunta, una vez que está avanzado el cuestionario, ¿por qué no consume galletas? Supongamos, ¿no? Y ahí él responde ya, ¿no? Entonces cualquiera de las dos opciones ahí pueden habilitar un salto de pregunta o un filtro pueden anotar ahí, ¿no?
Lo siguiente que nos toca hacer cuando estamos diseñando encuesta ya es lo que se refiere al cuerpo principal de preguntas. Esto es como un libro, una encuesta eso es lo que yo digo siempre, como un libro. Está la tapa del libro, está una pequeña introducción o prólogo, que ya donde el lector ya se familiariza con de lo que trata el libro, algunos antecedentes quizás, y de ahí ya comienza el desarrollo de los capítulos en sí. Entonces esto es muy similar al libro, aquí ya viene el grueso de la encuesta. Ya, en el cuerpo principal de preguntas vamos a considerar las secciones que obtuvimos, en el video anterior, en la matriz de prevariables. Recuerden que en esta matriz de prevariables elaborábamos a través de lluvia de ideas posibles variables que se iban a transformar en preguntas de encuesta, y también íbamos a identificar las secciones o capítulos que iba a contener nuestra encuesta. Entonces aquí en esta cuarta parte se refiere a eso, a crear secciones para que podamos incluir las respuestas, para que la encuesta esté estructurada, tenga un orden lógico y un orden coherente. Por ejemplo, aquí en la matriz de prevariable hemos identificado la sección o capítulo producto, precio, plaza, promoción, atención al cliente y servicios postventa. Hay seis capítulos en esta parte, ¿no? Entonces yo voy a hacer esto. Este espacio va a ser para el capítulo 1, que van a ser preguntas específicamente para el producto. Y aquí ya comenzaría con la pregunta 2. Digamos, voy a inventarme ahora, en función de la matriz de prevariables, voy a lanzar una pregunta que sea con respecto al sabor. Producto, sabor, entonces tiqueo esto y lanzo la pregunta. ¿Cuál es su sabor favorito de galleta? Y lo voy a mantener como una pregunta abierta. Aquí continuaría la pregunta 3. Y así ya buscaría otro. Digamos, puedo lanzar una pregunta con respecto a los ingredientes o al color, a la etiqueta, a la calidad, al empaque. Ya aquí ya voy a ir lanzando las preguntas. Yo voy a ponerlo con puntos suspensivos. La idea es que ahí se pueden ir desarrollando las preguntas. Para ahorrar espacio, aquí voy a anotar la pregunta 4. En este lugar se plantearía y abajo ya anotaríamos las opciones de respuesta. Pueden ser cerradas o abiertas. No se olviden que en esta parte pueden tomar todo lo que hemos visto en la unidad número 4, lo que es las técnicas de escalamiento. Antes de pasar a eso, aquí ya se desarrollan las preguntas en específico. Son las preguntas de especialidad, siempre y cuando manteniendo orden, coherencia y los saltos de preguntas, que son lo que vimos acá, digamos, pase a la pregunta X. Haciendo filtros para que el encuestado sepa cómo llenar la encuesta de una forma coherente. Las preguntas que podemos plantear son abiertas, es decir, que el encuestado tiene la libertad de responder según a él le convenga. Preguntas cerradas son aquellas donde el encuestado marca una opción ya predeterminada, ya sea como única opción o como elección múltiple. Y las mixtas, que son aquellas que combinan abiertas con cerradas, particularmente aquellas que tienen la opción otros. Digamos, usted consume cierto producto, le damos las opciones de respuesta e vamos a incluir el otros con la posibilidad de que él responda qué significa el otros. Acá sería bueno que desarrollemos las preguntas en función de las técnicas de escalamiento, que eso es lo que
habíamos estudiado en la unidad anterior, comparación pareada, los rangos ordenados y todas las que hemos visto, Likert, diferencial semántico. Entonces, eso iría acá, en el desarrollo del capítulo de producto. Entonces, teóricamente esto se va a agrandar, va a ocupar más espacio, ¿no? Aquí ya van a ir las preguntas, vamos a ir planteándolas. Siguiendo aquí con la matriz de prevariables, segundo capítulo nos va a hablar del precio. Entonces, esto lo voy a copiar acá. No voy a tener muchas preguntas en el precio. Voy a tener unas 3 preguntas, entonces esto lo podríamos reducir. Veamos, el capítulo 2 va a ser específicamente para preguntas que estén relacionadas al tema del precio. Entonces, a ver dónde habíamos quedado la numeración. Digamos la pregunta 5. ¿Cuál es el precio mínimo que pagaría por una galleta de 250 gramos? Y ahí ya la dejamos como abierta. Precio, aquí estoy sacando la variable precio mínimo que habíamos hecho en la matriz de prevariables. Y aquí ya podríamos considerar todas estas opciones para el capítulo de precio. O plantear preguntas de escalamiento, una pregunta de Likert, digamos, aquí, ¿no? Podríamos plantear una pregunta de termómetro, le podemos incluir ahí, ¿no? Aquí ya iría la pregunta 6, sea abierta, cerrada, múltiple o de escalamiento, va acá, ¿no? Aquí podríamos incluir el capítulo 3. El capítulo 3 va a ser alusión a lo que es la variable plaza. Entonces aquí ya le damos un nombre y en esta parte solamente vamos a plantear preguntas que sean de plaza y distribución. Fíjense acá en el capítulo 1 solo vamos a plantear preguntas que sean de producto. No vamos a mezclar con nada más. Todo lo que hemos anotado aquí en la prevariable lo llevamos a la encuesta. Capítulo 2 va a ser preguntas que sean relacionadas al precio. Ahí lanzamos ya nuestras preguntas. Capítulo 3, lo que es plaza, igual, lo mismo, ¿no? Y así para con todos los capítulos que identificamos en la matriz de prevariables. Entonces, en esta parte vamos a considerar todo lo avanzado en la unidad 4. Las escalas nominales, ordinales, intervalares, de razón y los escalamientos que hemos desarrollado en el transcurso de las semanas anteriores. Bien, ustedes están viendo cómo se va formando la encuesta. Aquí lo estamos haciendo de manera muy rápida porque si no se extiende mucho este video. Pero esta es la forma de cómo vamos a ir desarrollando la encuesta. Esto de aquí lo voy a copiar para hacer mi cierre de encuesta. Vamos a suponer que ya tenemos diseñada nuestra encuesta hasta este punto. Ya cubrimos con todos los capítulos. Ya planteamos todas nuestras preguntas y ahora ya toca el cierre de la encuesta. Ya cómo cerrar la encuesta una vez que ya hemos planteado todas las preguntas que pretendemos medir o investigar a fondo. Entonces, en el cierre de la encuesta, estos elementos vamos a considerar, los que ustedes son los principales, los que se toman generalmente en encuestas oficiales. Podríamos colocar el nombre del encuestado. Esta es una pregunta delicada, sobre todo en nuestro medio. Hay como que cierto rechazo a que las personas no quieran dar esa información. Entonces ahí ya va a ser decisión de ustedes si es que quieren plantear esta pregunta o no. Es una pregunta algo complicadita. Pero si es que ustedes quisieran preguntarla, ya hay que
lanzarla con delicadeza, ¿no? Y explicarle que esto es con fines de supervisión. Si ustedes ven que es incómodo esto, entonces no lo pregunten, ¿no? Podrían también preguntar el teléfono o algún correo electrónico. También es una pregunta un poquito complicadita, pero no es necesario colocarla, pero también esto les puede servir para armar una base de datos. Ustedes aquí ya estarían capturando el teléfono de un posible cliente y con esto ya pueden hacer marketing mediante WhatsApp, ¿no? Por email marketing, no sé, si es que le piden el correo electrónico. Son preguntas no obligatorias, pero que nos pueden valer de mucha información si es que la llegamos a recopilar. Fechas de contacto. Generalmente cuando se hacen encuestas, un operativo de campo generalmente dura entre 2 semanas, un mes, hasta 2 meses, generalmente en nuestro medio. Cuando uno hace encuestas por muestreo, se supone que uno va, digamos, a la casa del informante. Imagínense que ustedes van a la casa, fueron y no había nadie. Ahí no muere la encuesta, se supone que hay un seguimiento por parte del encuestador. Entonces fue una primera vez a una casa y no encontró a nadie. Entonces ahí no se cierra la encuesta, tampoco no se debe reemplazar. Habrá una segunda oportunidad para volver y hacer la recolección de los datos. Si en esa segunda oportunidad no encontró a nadie, habrá una tercera oportunidad, un fin de semana, digamos, ¿no? O en la noche. Entonces aquí ya se deben ir registrando las visitas que realiza el encuestador en el lapso del operativo de campo. Y esto es bien importante, el estado del cuestionario. Entonces vemos aquí lo que es la boleta completa. La boleta completa es cuando el encuestado llena todas las preguntas que tiene el cuestionario, todas, sin excepciones. Si dejó una pregunta sin responder, por ejemplo, si esto no lo respondió, ya no se considera como boleta completa. Ahí sería una boleta incompleta. El hecho de que se quede una pregunta vacía ya se vuelve incompleto. La boleta completa es para aquella persona que respondió a todo lo que se le planteó. ¿Qué pasa si alguien, digamos, llegó a una casa y pregunta todo esto? Ya llenó esta parte de aquí, llenó estos datos, todo bien, y el encuestado respondió que no consume galletas y ahí acaba la encuesta. Entonces, eso es una boleta completa. ¿Por qué? Porque este encuestado respondió todo lo que tenía que responder. Ya no es su culpa que ahí acabe la encuesta. Entonces, esto igual es una encuesta completa siempre y cuando tengamos identificado esta condición. Eso es otro casito especial que es bueno conocer, ¿no? Boleta incompleta, el encuestado marca todo, pero se olvidó de responder esto, entonces respondió todo, pero por este pequeño error de no llenar esta, ya vuelve a la encuesta como incompleta. Tercera opción, falta de contacto. Esta encuesta, imaginemos que se va a desarrollar en un lapso de un mes. En la primera semana no hubo nadie. Segunda semana fueron a la casa, no se encontró nadie. Tercera semana, nadie. Cuarta semana, nadie. Pero hay indicios de que en esa casa vive gente. Hay un perro, se ve que hay movimiento, está bien mantenida la casa. Entonces nunca llegamos a dar con las personas. Quedaría la encuesta con esta alternativa como falta de contacto. En investigación de mercados, el objetivo es que todas las encuestas queden llenadas o llenas
como boletas completas. Voy a colocar aquí valores. Aquí hay que ser un poco ambiciosos, y si a ustedes les toca dirigir operativos de campo, se sugiere o lo que buscaríamos es que entre el 90 y 95% de las encuestas estén completas y el restante sea las demás categorías que estamos considerando acá. Digamos, boletas incompletas que solamente el 5% de la muestra llega a ese estado. Falta de contactos, digamos, que sea también un porcentaje mínimo, digamos un 3%. Estos son objetivos. Lo voy a anotar con otro color. Esto no va en la encuesta, son objetivos que tendríamos que plantearnos como responsables de un operativo de campo, siempre con el objetivo de tener los mejores indicadores. Informante no calificado, vamos a considerar esta opción de acá. Un informante no calificado es, supongamos que en una primera visita fueron y solo encontraron a un niño. No puede dar información él. En la segunda visita fueron y encontraron a un señor, a un adulto mayor, a un viejito, 90 años. Él no sabe nada del tema, no se anima a dar información, entonces no puede dar. Tercera visita fueron, no hubo nadie, digamos, ¿no? Y en la cuarta visita volvieron y solo estaba la trabajadora del hogar, no había nadie más, ella no tenía permiso para dar información, no conocía del tema, entonces nos mantendríamos como informante no calificado. Hubo gente, pero no califica para aplicar la encuesta, entonces es un informante no calificado. Lo ideal sería que esto también sea un porcentaje muy bajo. No estoy anotando con verde porque estos son objetivos personales que va a tener el encargado de la investigación de mercado. Y finalmente el quinto, el que nadie quiere, es el rechazo. Esto hay que tratar o hay que buscar que esto sea el 0%. Y si no se puede, que sea a lo mucho un 10%. Yo le pondría aquí un 5% mejor, ¿no? Imagínense esto, la encuesta, el estudio de mercado les está costando $10.000. Ustedes le pagan a alguien $10.000 para que le haga esto. ¿Qué pasa si ese alguien, ese consultor, le llega y le dice el 20% de la muestra me rechazó la encuesta? Entonces se supone que ustedes quedarían frustrados. Entonces, ¿para qué te pagué $10.000 si todas tus respuestas son de rechazo? Entonces, aquí se mide la efectividad de la persona que dirige la investigación de mercados. Entonces, esto se sugiere que sea el 0%, 1%, 2%. Para lograr que el rechazo sea muy bajo, entonces tienen que tener encuestadores que estén capacitados, que estén bien pagados, que haya una fuerte supervisión, un fuerte control, que la encuesta esté bien estructurada, que no sea demasiado larga, que llame el interés del encuestado, que se le dé algún incentivo para que el encuestado responda. Entonces hay muchos factores por detrás, pero la idea es que esta tasa de rechazo sea muy, muy baja. Y estos otros, boleta incompleta, falta de contacto, informante no calificado, que también no superen el margen del 10% entre todos. Lo ideal sería aquí boleta completa 100%, o a lo mínimo un 90%, y lo demás que se concentre en las demás variables, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaríamos, ¿no? Como líderes de una investigación de mercados o de una encuesta. Recuerden de clases de estadística 1 que cuando tenemos variables incompletas, preguntas sin responder, ahí se nos complica un poco la situación y hay que recurrir a algunos artificios estadísticos para llenar el vacío de los datos. Cuando hay boletas incompletas, entonces hay técnicas estadísticas que van a subsanar eso.
pero que igual nos traen un trabajo extra y la información ya no sería tan precisa. Entonces sería bueno tener boletas completas, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hemos visto con respecto al diseño de la encuesta. Lo voy a alejar. Lo ideal sería que aquí la encuesta entre solo en una página, 2 o 3 páginas a lo mucho, ¿no? Y ahorrar hojas. Aquí me estaba olvidando un agradecimiento. Ya. Al acabar la encuesta, entonces se debe ser cordial con el encuestado. Entonces aquí vamos a ver. Muchas gracias por su participación y ahí ya concluiría la encuesta para esta persona. Antes que me olvide, esto de acá, lo que es el estado del cuestionario, no debe ser llenado por el encuestado, eso debe ser llenado por el analista de los datos, aquella persona que está metiendo datos en el sistema, él es quien llena esta parte de acá. Y también esto se tabula en el SPSS. Estos datos corresponden a una escala de tipo nominal, entonces ustedes lo van a meter eso al SPSS y van a generar estas estadísticas. Bien, entonces en un próximo encuentro, en una próxima clase, vamos a hacer esta misma encuesta mediante formularios de Google. Entonces es bueno hacer también encuestas en forma online para que podamos llegar a los encuestados tanto de forma virtual como de forma física. Bien, eso sería todo por esta ocasión y nos veríamos en una próxima clase.